Bueno, bárbaro. Ahora vamos a seguir en el segundo video. Desarrollando problemas un poquito más complicados, pero vuelvo a insistir, siempre hay que hacer un buen dibujo de la fuerza sobre el sistema de cuerpos que intervienen en el problema, bien prolijo, con todas las fuerzas en X y en Y, y después hacer las ecuaciones de Newton, que tanto en X y en Y, o sea, hago las fuerzas en X, hago la sumatoria de fuerzas en X, igual a masa por aceleración X, agarro la sumatoria de fuerzas en Y, que eso va a ser igual a masa por aceleración y punto. Y ahí se deduce lo que me pide el problema. Perfecto. Bueno, vamos a borrar ya este ejemplo, vamos a empezar a hacer ejemplos un poco más contundentes con lo que se denomina el plano inclinado. El plano inclinado es el leitmotiv de todos los parciales en dinámica, porque siempre toman cosas con planos inclinados. Y cuando lo quieran complicar, viene un plano inclinado de regalo. Así que bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios de dinámica. También en estos ejercicios habrá que plantear bien el dibujo de las fuerzas, plantear las ecuaciones de Newton. Bien. Y de ahí deducir lo que me pida, que por sobre todas las cosas es la aceleración del último resultado. Bueno, vamos a fabricar un problema de los que están más o menos en la guía. Ejemplo 3. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. Ejemplo 3. Se tiene un cuerpo que está subiendo sobre un plano inclinado bajo la acción de una fuerza. Bajo la acción de una fuerza. Por ejemplo, supongamos que tenemos esto. Un cuerpo, lo tenemos acá. Esto del dibujito tiene que ser grande y prolijo. Bien. El ángulo de inclinación es 60 grados. Eso lo da el problema, como siempre. Bien. Y hay una fuerza que se le aplica al cuerpo en este sentido. Bien. Una fuerza F, que se le aplica una fuerza F en ese sentido. Y bueno, esa fuerza vale, qué sé yo, 30 newton y la masa del cuerpo es 10 kilogramos. Y nos piden calcular la aceleración, por un lado, y la normal, que va a ser la normal que hace la superficie del plano inclinado sobre el cuerpo para que no se hunda el cuerpo sobre el plano inclinado. Bien. Bueno, perfecto. Vamos a dibujarlo un poquito más grande el plano. Más grande por la cuestión de la prolijidad de las fuerzas, ¿no? De hacer bien prolijo después el famoso diagrama de cuerpo libre, que es el diagrama de fuerza, que uno tiene que dibujar de todas las fuerzas que se aplican en el cuerpo. Esto se sentará. Bueno, se supone que la superficie es sin rozamiento, no hay aire, la superficie es muy suave, no es rugosa, no hay rozamiento con la superficie. Bueno, y nos preguntan cuánto va la aceleración y la normal. La normal es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo para sostenerlo.
Lo primero que tenemos que hacer, como en los problemas anteriores, siempre, una vez que tenemos bien planteado el dibujo, observar qué fuerzas se están aplicando sobre el cuerpo. Entonces, ¿qué Bien. fuerzas se están aplicando sobre el cuerpo? Bueno, la fuerza F. La otra fuerza, que evidentemente es el peso del cuerpo. Claro, El peso del cuerpo siempre apunta para abajo. hacia abajo, que es en el sentido y dirección hacia el centro de la Tierra. Sí. O sea que de alguna manera, si la Tierra hace esto, esto es la Tierra, se supone que la fuerza peso se aplica así. Bien. ¿Está bien? Sí. Si la queremos hacer más grande, bueno, podemos hacer más larga la flecha. Eso es a modo de cada uno, pero se entiende muy bien de que siempre la fuerza la tenemos que dibujar hacia abajo. A esta fuerza, según la segunda ley de Newton, siempre vale masa por gravedad. Y la fuerza peso del cuerpo. ¿Está bien hasta ahí? Bien. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el cuerpo? La normal del plano, la normal que soporta el peso del cuerpo. Exactamente. En realidad, la normal, en este caso, no está soportando el peso del cuerpo, y en el último problema tampoco. Es una forma grotesca decir que soporta el peso del cuerpo. En cierta forma, sí. Ujú. El problema era el cuerpo apoyado y se desplazaba. Ahí la normal era igual al peso, la fuerza que tiene que hacer en este caso la Tierra sobre el cuerpo para sostenerlo. Normal igual a peso. Bien. En el segundo problema había una fuerza inclinada. Cuando lo descompusimos nos quedó que la normal es igual a la fuerza sobre I más el peso. Entonces la Bien. normal no soporta el peso del cuerpo en ese segundo problema. En ese segundo problema que hicimos antes, la normal es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo para soportar dos fuerzas, no solamente la fuerza peso, sino la fuerza F sub I, o sea, FI. Bien. Bueno, igualmente en todos los problemas la normal siempre es la fuerza que hace la superficie que sostiene al cuerpo para sostenerlo, punto. Que puede estar opuesta o no a la fuerza peso. En este caso, la normal, que es la fuerza que hace el plano inclinado sobre el cuerpo, es una fuerza que ejerce la superficie para que no se hunda el cuerpo, para poder sostener el tablón al cuerpo. Bien. No es colineal o no está en la misma dirección que el peso, o sea, no es opuesta al peso. Tendría que Bien. estar sobre la misma recta de acción, como los problemas anteriores. Perfecto. Entonces acá está la normal, que es la fuerza que hace el tablón para sostener al cuerpo y siempre es perpendicular al tablón, perpendicular al plano inclinado. Es esto. Es la fuerza que hace el plano inclinado, P sobre el normal. Lo ponemos Bien. que hace el plano inclinado sobre el cuerpo, eso no importa. También puede ponerlo así. Bueno, ¿qué otra fuerza más existe sobre el cuerpo? Bueno, y después no, ninguna más. Ninguna más porque rozamiento no hay. O sea, no No hay hay, claro. rozamiento con el aire ni tampoco el rozamiento con la superficie del plano inclinado. Entonces, ya están todas las fuerzas presentadas. Lo que hay que pasar es al segundo paso, es decir, al armado de las ecuaciones de Newton. Bien. El primer paso ya está, ahora vienen las ecuaciones de Newton.
Bueno, vamos a fabricar las ecuaciones unitarias en X y en Y. Cuando fabricamos las ecuaciones unitarias en X, sumamos todas las fuerzas en X, y esa suma, que tiene sumas y restas, ¿no? Dependiendo del sentido de la fuerza, es igual a masa por aceleración en X, y lo mismo en Y. La suma de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Es lo que hay que hacer. Bien. Bueno, entonces sobre el eje X. ¿Qué tenemos sobre el eje X? Bueno, el tema, antes de hablar de porque lo tendría que haber hecho antes, pero lo digo ahora. Antes de decir las que están sobre el eje X y sobre el eje Y, la pregunta es, Bien. ¿quién es el eje X y el eje Y? Porque todavía no elegí el sistema de coordenadas. Claro, claro, es verdad. Vuelvo a Claro, es repetir. verdad. El sistema de coordenadas puede estar ubicado donde vos quieras, la física va a seguir siendo siempre la misma, pero, no todo sistema de coordenadas conviene para hacer el cálculo. A pesar de que la física va a ser la misma, pero hay algunos sistemas que convienen más que otros para hacer el cálculo matemático. Bien. Acá Bien, bien, bien. no conviene poner el sistema de coordenadas fijo a la Tierra, o sea que el eje X esté paralelo a la Tierra. No conviene poner un sistema así y así. Se va a complicar muchísimo el tema de cálculo. Bien. Conviene poner siempre en problemas de planos inclinados, y esto es importante, conviene poner siempre el sistema de coordenadas en planos inclinados sobre el plano inclinado. Bien. O sea, que mi sistema de referencia, mi sistema de coordenadas va a ser así. Apoyado sobre el tablón, apoyado sobre el plano inclinado. O sea que va a ser así. Dibujamos el sistema de coordenadas. Va a ser así. Este es el eje y sobre el plano inclinado el eje X. ¿Se ve? Bien. Esta escuadra, este es el eje Y perpendicular al plano inclinado y este es el eje X solidario al tablón, al plano inclinado. Bien. Sobre el plano inclinado. Siempre cuando es plano inclinado conviene por cuestiones de cálculo matemático ponerlo sobre el plano inclinado. Si no, si yo lo pondría el sistema fijo a tierra, o sea que el eje X esté sobre tierra y el eje Y perpendicular, se van a complicar muchísimo las cuentas. Uno no Bueno. tiene que complicarse la vida en eso. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir el sistema de coordenadas que me convenga. Claro. Ahí está el tema. Entonces, cuando se trate de problema de plano inclinado, el sistema de coordenadas tiene que estar sobre el plano inclinado. Bien. Bueno, entonces ahora sí podemos hablar del eje X, que es el plano inclinado, el tablón, y el eje Y, que es perpendicular al tablón. Entonces, sobre el eje X, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, la primera fuerza es evidente, es F. En la F. Que es positiva porque va en el sentido del eje Positivo X. de las X. Exactamente, positivo. Ahora, ojo, acá hay que observar muy bien que el peso el P, Sí. apunta hacia el centro de la Tierra. Y respecto de mi sistema IX, esta fuerza peso está como oblicua, como Claro. desviada respecto del eje X y del eje Y. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces esta fuerza peso X vamos a tener que descomponerla, esta fuerza peso la vamos a tener que descomponer en peso X y en peso Y. Bien. Siempre. Perfecto. Cuando la fuerza está oblicuo o transversal, o sea, no paralelo a los ejes. Cuando la Ideal. fuerza o cualquier fuerza no es paralela a los ejes, hay que descomponerla en sus componentes, tanto en X como en Y. Genial. Genial.
Entonces vamos a hacer eso, precisamente descomponer la fuerza peso. Bueno, descompongamos la fuerza peso, es fácil. Lo podemos hacer en el dibujo, lo podemos hacer acá, pero lo vamos a hacer en ambos lados, para que se vea bien prolijamente como lo hicimos en el problema anterior. Bien. Acá tengo, lo voy a hacer en línea de puntos, el eje X y el eje Y. Bien. ¿Por qué dibujo así en línea de puntos? Porque son los ejes paralelos a los ejes coordenados, tanto X e Y respectivamente. Ideal. Bien. Entonces, sobre el eje X voy a descomponer, y sobre el eje Y también, la fuerza peso, esta fuerza peso P. La voy a Bien. descomponer en X y en Y. Bien. Entonces, la descompongo así, a ver si se ve de ese lado. Yo tomé, lo voy a remarcar así se ve, porque por ahí la línea de puntos evidentemente no se ve en el video. ¿Se ve ahí mejor? Las dos trazas que hice en azul. Bueno, Sí. lo que voy a hacer es descomponer esta fuerza peso sobre el eje X. Entonces agarro la punta de la fuerza peso ahí y proyecto con línea de puntos perpendicular al eje X. Ajá. Y me da precisamente, vamos a sacar la fuerza esta de acá por un momento y la vamos a ubicar en otro lado. Me da precisamente esta fuerza que estoy dibujando ahí. Bien. Esa fuerza la llamo peso X. Bien. Porque va en el Es para, sentido del eje X. va en sentido contrario a nuestro Movimiento. Claro. Porque en realidad esto se mueve así, en este sentido. Para Ok. arriba. Claro, el peso Esta tira para fuerza abajo. que borré recién, que no tendría que haberla borrado, la borré por una cuestión de prolijidad. Esa fuerza, que ahora la vuelvo a dibujar, esta es la fuerza que impulsa a que el cuerpo se pueda elevar sobre el plano inclinado. Claro, entiendo. Ideal. ¿Está bien? Sí. Entonces ya tenemos peso X. Y después peso Y. Lo mismo por sobre el eje Y. Entonces yo agarro la puntita esta del peso y lo proyecto perpendicularmente al eje Y. ¿Se ve? Y me queda precisamente esta fuerza, que es la fuerza peso Y. ¿Está bien? Bien. Bueno, muy bien. Tengo descompuesta la fuerza peso en peso X y peso Y. Ahora después habrá que saber realmente quién es peso X y peso Y en función del peso. Pero eso lo vamos a hacer con trigonometría con el famoso Solcar-Toa. Me lo reservo para después. Primero voy a escribir las ecuaciones de Newton. ¿Está? Una vez que uno dibuja las cosas, las fuerzas y las proyecta en eje X y eje Y, pasa a escribir las ecuaciones de Newton. Después, el cálculo se hace después, en un tercer paso. Perfecto. Vamos a escribir sobre el eje X la ecuación de Newton. Dale. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje X? De nuevo. Fuerza F y peso en X. Sí. Y punto. Y nada más. Bien. Entonces, va a ser fuerza, porque es positiva, porque va en el sentido del eje X, Sí. menos la fuerza peso X que apunta en sentido opuesto al eje X. Bien. Esto es igual a masa. ¿Se ve bien ahí? Sí. Ah, escribir mejor así. Masa por aceleración en X. Voy a remarcar mejor esto, así se ve, porque como estoy escribiendo a la derecha, ahí se ve mejor.
Ideal. Fuerza menos peso X igual a masa por aceleración en X. ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora escribimos sobre el eje Y. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje Y? Bueno, la normal. Mm. Tenemos la de el peso en I, restándole, y ninguna más. Y ninguna más. La normal y el peso en Y. Muy bien. Normal por positiva, porque va a apuntar en el sentido positivo del eje Y. Sí. Normal. Menos peso Y, que apunta Sí. en sentido contrario. Esto es igual a masa por aceleración en I. Voy a remarcarlo mejor, porque estoy escribiendo a la derecha. Normal menos peso I. Bien. Normal menos peso I, normal menos peso I igual a masa por aceleración en I. Bien. Pero, como sobre I no se mueve, porque solamente, como dije antes, se mueve sobre el eje X, sobre el plano inclinado, esto no va saltando así. Bien. Entonces, La como se aceleración mueve es cero. solamente sobre el eje X, no se mueve sobre el eje Y, la aceleración en Y es precisamente igual a cero. Sí, por lo general siempre cero. Siempre. Sí. Sobre el eje Y no se mueve sobre el eje X, sobre el plano inclinado. Bien. O sea, el cuerpo no va saltando así. ¿Está bien? Bien. La aceleración y en Y vale cero, entonces esto es igual a cero. Y ya están las ecuaciones de Newton, se acabaron. Listo, punto. Es eso. Perdón, peso en I entonces se contrarresta con la normal, Claro. con esta ecuación. ¿Mm? Claro. N menos peso I. Bien. O sea, una consulta. En este caso, si me dicen definir todos los pares de acción y reacción, No, normal y esto es peso otra en cosa, ¿no? I. Ok, ok. Ah, bien, bien, Lo bien. vuelvo a crear como en el otro video. Acá existen los pares de acción y reacción, pero no nos importan ahora. Total, total. No te metas con eso. Vos Bien, pensá en todas las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo, más allá de los pares de acción y reacción, que es otro tema. bien. Así no mezclamos las cosas. Pero que existen, existen los pares de acción y reacción. Después vamos a hablar de eso. Ideal. ¿Está? Los Ujú. primeros problemas no se piden pares de acción y reacción. Se van a pedir cuando hay un cuerpo apoyado arriba del otro y todo eso. Bien, Pero dale. por ahora no. O que un cuerpo empuja al otro. Ahí también se piden pares de acción y reacción. Pero Bueno, no voy a meterme en esa porque acá lo que importa son todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, independientemente de los pares de acción y reacción. Olvídate. dale. Ideal. Una vez construidas las ecuaciones, hay que pasar a ver quién es este amigo peso X y quién es este otro amigo peso Y. Bien. Digamos, yo los escribí alegremente así, los descompuse geométricamente en el dibujo, pero tengo que hacer el cálculo de cuánto vale peso X en función del peso, lógico, y el peso Y en función del peso, porque todo es en función del peso. El Bien. problema que en este caso sabemos que el peso es masa por gravedad. Bueno, muy bien, ya está. Tenemos esto. ¿Quién es peso X y peso Y? Vamos al dibujo. Vamos al dibujito este lindo que está acá. Que si bien, para no hacer mamarracho, lo podemos poner acá al costado y hacer la deducción geométrica. Bien. Vamos a hacer la deducción, sin hacer mamarracho, la deducción geométrica de esta descomposición de fuerza que vemos acá del peso. Entonces nosotros tenemos, por un lado, tenemos la fuerza peso, que es masa por gravedad, Bien. y la voy a descomponer en dos fuerzas. Ya la descompuse ahí. La descompuse en esta dirección
esto es peso X, y la descompuse en esta otra dirección, que es la dirección perpendicular al eje X, que es el eje Y. Bien. Y proyecto esta punta sobre el eje Y. Voy a hacer mejor. Y me queda esta fuerza peso Y. ¿Se ve? Bien. Sí. Bueno, muy bien. Eso es lo que estamos viendo acá. Lo trasladé acá. Ahora, este bendito cuerpo está apoyado sobre un plano inclinado. Sobre un plano inclinado, que lo voy a dibujar así. Y esto es 60 grados. ¿Está bien? Ujú. Esto es 60 grados. Bien. No sé si salió bien o mal, pero voy a Sí, sí, dejarlo sí. por esto. ¿Está bien? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta es, ahora la cuestión es geométrica, como hacíamos esto de alternos internos, ángulos correspondientes, hay que buscar los ángulos que son iguales, ¿no? Que pueden ser correspondientes, que pueden ser alternos internos, esto es geométrico, como lo hicimos antes y lo hicimos en tiro oblicuo. Bien. Yo sé que acá el ángulo es 60, tendría que buscar un ángulo que sea igual acá, que sea 60 también, pero hay que ver cuál de estos ángulos que está acá, que yo puedo dibujar así, a grosso modo, si es 60, o si este otro es 60, no sé cuál de ellos es 60 grados, no lo sé, así directamente. Tengo que mirarlo bien y ver geométricamente qué equivalencia angular hay entre este ángulo y estos ángulos que están acá. Yo no sé si este vale 60 o si este vale 60. Sí. ¿Bien? La idea es Sí. encontrar cuál de estos dos va a ser 60. Yo ya sé que cuál va a ser. Por eso digo cuál va a ser de todos 60. La idea es ver cuál de ellos dos equivale a 60 grados. Bien. Ok. Entonces, el mismo razonamiento que empleamos en los otros ejercicios. A lados paralelos, ángulos iguales. ¿Está? A lados paralelos, ángulos iguales. Bien. Puede haber un lado coincidente, bueno, no importa, como en el caso de alternos internos. Pero a lados paralelos, ángulos iguales. En todo caso, a ver, ¿qué lados paralelos tenemos? Bueno, si observamos bien, tenemos este lado Sí. paralelo a este otro lado. Ajá. Sí. Sí, es verdad. ¿Está bien? Claro. ¿Sí? ¿Se ve? Voy a dibujar Sí. esto así a propósito. ¿Está? Sí. Y este lado, que hago con dos rayitas, que es el fuerza-peso, es paralelo a este Ahí. cateto. Ajá. ¿Bien? Sí. Entonces, vuelvo a repetir, lados paralelos corresponde a ángulos iguales. Este es paralelo a este. Y la fuerza-peso es paralelo a este cateto. Bien. Entonces, este ángulo que está acá tiene que ser igual a este ángulo que está acá. A ver, ¿me podías repetir eso? Bien. Buscamos lados paralelos. Primero, los Sí. ponemos con rayita. El primer Sí. lado paralelo que ubicamos en azul es la fuerza peso X y el tablón del plano inclinado. Sí. Después ubicamos otros dos lados paralelos, que es la fuerza peso
y este cateto. Sí, Ya tenemos dos lados paralelos. O sea, dos pares de lados paralelos. Este con este, o sea, el peso X con el tablón, y el peso con este cateto. bien. ¿Se ve mejor ahí? Ahí se ve mucho mejor, sí. Bien. Voy a permitirme a prender la otra luz también. ¿Está bien? Entonces, Sí, lados paralelos corresponden a ángulos iguales. Este sí, lado peso X, que lo puse con una rayita azul, es paralelo a esta hipotenusa, que es el plano inclinado. bien, Y este peso, que lo puse con dos rayitas, es paralelo al cateto de este triángulo rectángulo. bien. Entonces, si los lados son paralelos, sus ángulos son respectivamente iguales. Ok, Entonces, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, lo pongo con un punto, es igual a este otro ángulo que está acá. Por esa misma razón de que lados paralelos tienen ángulos iguales. bien, Fíjate que la inclinación es la misma. Tic, 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 tic. La bien. altura es la misma porque sus lados son paralelos. Fíjate que son iguales. Son correspondientes. Ok, ¿Se ve eso? sí, A lados paralelos, ángulos iguales. A lados paralelos, ángulos iguales. A lados bien. paralelos implica ángulos iguales. Esta es la movida que hay que hacer para poder encontrar qué relación existe entre el ángulo del plano inclinado con estos ángulos que tiene acá la fuerza peso X y peso Y descompuesta. ¿Está bien? Bien, ideal. Entonces, este ángulo es igual a este ángulo. O sea, este es igual a este. Ahora, ¿quién es ese punto? ¿Quién es ese ángulo? Porque no es 60. Porque si de alguna manera el 60 me lo hubiesen dado acá arriba, esto me dicen que esto vale 60, entonces esto vale 60 también. Ah, no, si ese es un triángulo recto, Bien. em, ¿Cuánto valdría este por ser un triángulo rectángulo? Muy bien. 90 vendría todo. 90 exactamente. La suma de los ángulos de un triángulo rectángulo, muy bien lo dijiste, es igual a 90 grados. O sea Bien, que este pirulo que está acá, este puntito, este pirulo que está acá, más el ángulo de 60 es igual a 90. Porque es un triángulo rectángulo. La suma de los ángulos respectivos de un triángulo rectángulo siempre es igual a 90 grados. Entonces yo hago esta suma, esto tiene que ir a 90, lógico, por la bien, idea que menciono. Esto que está 60 está sumando, pasa restando, y el puntito ese famoso no es otra cosa que 90 grados menos 60, o sea 30 grados. O sea que claro, este ángulo vale 30 y este por ende también, que bien, justamente es ese ángulo que necesito. bien, ¿Se ve? Por eso el dibujo lo hago aparte, para entenderlo mejor, para que sea prolijo y no se confunda con eso, sino generalmente cuando se explica en el pizarrón, depende de quién lo explique, gente explica bien, todo con detalles, pero mucha gente hace mucho farrancho en el dibujo y un no está quilombo. bien porque el alumno es el que tiene que ver, yo he tenido mis experiencias, sobre todo en mis primeros tiempos, ciclo básico, y no se entendía un poco. Bien, El dibujo tiene que ser muy prolijo, tanto cuando uno explica el pizarrón como cuando uno lo hace en la hoja.
Si esto no se muestra bien prolijo, no se entiende un pito. Porque Bien. esta descomposición es buena hacerla aparte para entender que los lados paralelos conducen a ángulos iguales. Y que la otra propiedad, que es esta, que la suma de los ángulos internos, la suma de los ángulos correspondientes de un triángulo rectángulo, la suma vale 90, eso es fundamental. Bien. Una vez que yo ya sé que el puntito S vale 30 grados, ya está. Bien. Entonces ya sé quién es este ángulo. Y ya puedo saber quién es peso X. Peso X, fíjate acá, es el lado adyacente a este ángulo de 30 grados. Bien. ¿Sí? Entonces ya está. Lo ponemos acá. Peso X es peso, como es el lado adyacente al ángulo de 30, es coseno de 30. ¿Está? Sí. Y después peso I. Bueno, peso I se sobreentiende que yo lo dibujé acá al peso I. Pero Sí, como pero está del otro lado. claro, es lo mismo que del otro lado. Así que esto sería, o hace las veces también de peso I. Sí. Entonces, este lado, que es peso I, es opuesto al ángulo de punto. Sí. 30. Entonces, si es opuesto, es el seno. Bueno. Exacto. Bien. ¿Y siempre va a ser así? ¿Siempre peso en X va a ser el coseno? No, no Y el peso siempre. en Y. Ojo. Ah, Depende de bien. otro problema. Por eso te estoy enseñando esto, porque si siempre fuese, directamente digo, bueno, siempre es así. Bien. Pero igual te tengo que explicar de dónde sale. Pero no, ojo, no siempre. Depende de los datos del problema y qué sé yo, la disposición del problema. Esto es peso por seno de 30. Listo. Y ahí quedó. Esta cuentita, prolijamente, lo hicimos aparte. Ahora, podemos regresar a esta parte del pizarrón para poder ubicar peso X y peso Y respectivamente en sus lugares. Te hago una consulta como para cerrar esta idea. En este caso justo, peso en X es lo saco con coseno porque es el adyacente y peso en Y con seno porque es el opuesto. Pero me decís que dependiendo cómo se El plantea el coseno es el problema y los adyacente y el seno es ángulos, el opuesto. claro, dependiendo de cómo se plantea el problema y los ángulos, eso puede cambiar. Ahora bien, cuando es la parte del tiro, Digamos, ¿quieres? disculpa que te interrumpa, siempre y cuando, Sí. te lo digo ahora porque siempre y cuando te dé el ángulo del plano inclinado, esto siempre es así, pero no quiero que te mecanices, porque Una yo te total, podría dar este ángulo acá. claro, O es más, totalmente. vamos a ver problemas, como vimos en el problema anterior, que esta fuerza se descompone, que te dan una fuerza en vez paralela al eje X, una fuerza oblicua, con un cierto ángulo respecto del eje X. Bien, Entonces, si te dan con un cierto ángulo, depende de cómo te den ese ángulo. bien, Siempre que usar sobre cartoa, el coseno es el lado adyacente al ángulo, el seno es el lado opuesto al ángulo. bien, Pero esta disposición geométrica de encontrar lados paralelos para ver que si son los lados son paralelos, son ángulos iguales, es muy importante porque con esto yo aseguro de que estoy haciendo bien las cosas. bien. Te consulto algo como para mechar con otros temas y que me queden claros. Sí. Cuando era tiro oblicuo, por ejemplo, ahí lo mismo, dependiendo del problema, me iba a cambiar el sentido de esta cuestión de los ángulos y ahí podría que se descomponga la velocidad por ejemplo, velocidad en X siempre sea coseno y velocidad en Y siempre sea seno, ¿eso también Sí, puede variar? sí, porque ahí en el tiro oblicuo siempre dan la velocidad, el ángulo rasante, o sea, el ángulo que tiene la velocidad inicial respecto del eje X. Bien, listo, ahí sí, siempre queda como constante. Sí, eso es. Sí, B0, Bien, digamos, Bx inicial es B0 por coseno del ángulo y Bi inicial es B0 por seno del ángulo. excelente, Eso. excelente, bien. Pero bueno, hay que tener cierto cuidado teniendo los datos, siempre hacer este razonamiento para estar seguro de uno de lo que está haciendo. Pero bueno, siempre y cuando Claro. me den el ángulo acá del plano inclinado, ahora te lo digo como receta,
usando el Bien, ángulo, ¿no? obvio. Bien, Bueno, listo. Volvamos acá a las ecuaciones y reemplazamos y calculamos la aceleración. No es simplemente despejar la aceleración. ¿Se ve bien ahí? sí, A ver si me pongo así con sombra. Bueno, reemplazo acá en el eje X. Me quedó. O sea, si me pongo de este lado no hago sombra. Ahí se ve mejor, ¿no? sí. Bien. Tengo fuerza menos peso X. Va a ser fuerza. Peso X, ¿quién es? Peso X es peso por... P Claro, por coseno del ángulo exacto. de 30. Igual a masa por aceleración X. Bien, El peso es masa por gravedad, eso ya lo sabés. sí, Bueno, y sobre el eje Y tengo normal menos el peso Y, que lo sacamos recién, que es peso por seno de 30. bien, Esto es igual a 0, punto. De acá podemos despejar la aceleración en X, solamente sí, que esto que está multiplicando la masa la paso dividiendo. bien. Y reemplazo. Bueno, ahí reemplazo. Yo ya sé que peso es masa por gravedad. Lo que tengo que hacer es reemplazar los datos del problema y calcular la aceleración. Y como todo está en MKS, la aceleración va a dar en metros sobre segundos. Metros sobre segundos. Y acá, si me piden la normal, despejo la normal. Se entiende que el peso, de nuevo, es masa por gravedad. Bueno, hago el cálculo y listo. Obviamente que la fuerza va de Newton, ¿no? Porque si tiene MKS. Sí, Y punto. Terminó. Terminó el problema. Un problema importante que es el puntapié inicial para ver problemas un poquito más sofisticados que este. una consulta. La aceleración me va a dar negativa, la aceleración en X. No, la aceleración va a apuntar en el mismo sentido del cuerpo porque supuestamente el cuerpo arrancó con A velocidad ver, igual a cero. algo que capaz que suene mal. La aceleración apunta en este sentido, en el sentido de la flecha azul que puse acá. La masa es de 1 kilo de 10. No, si haces la cuenta te tiene que dar positivo. Esta diferencia te da positivo acá arriba. A ver, perdón, dependiendo de los valores, yo puse por ahí. Claro, está bien, tenés razón. La aceleración puede ser positiva o negativa, es cierto, no sé. Perdón. Ok. Podría, digamos, si yo intuí mal en el problema, ahora voy a explicar por qué. Yo pensé que el cuerpo sale del reposo y le aplico una fuerza, obviamente va para arriba. Pero mi intuición falló mi intuición, buenísimo, porque así muestro muchas veces que la intuición no siempre es verdadera. Cuando uno hace esta cuenta que está acá, que fuerza menos masa por gravedad por coseno de 30, dividido la masa, esta cuenta puede dar positiva o negativa, Bien, dependiendo de si la fuerza es mayor o menor a peso por coseno de 30 grados. Si la fuerza esta, F, es mayor que peso por coseno de 30 grados, esta diferencia que está acá va a dar positiva. claro. Y si Claro. esta fuerza es menor que peso por coseno de 30, la diferencia va a dar negativa. Porque tiene mucha masa y le pone mucha resistencia al cambio Claro, de... exactamente, porque el cuerpo tiene Hoy. una masa excesiva que en cierta forma supera a la fuerza que yo le estoy haciendo, o sea, supera en su peso a la fuerza que yo estoy haciendo para poder intentar elevarlo. Que al final, en vez de estar elevándose, va a caer. Si esta fuerza F es inferior a peso por coseno de 30.
Bien, Porque inicialmente el cuerpo está con velocidad inicial cero, ¿no? bien. Se me va a venir encima, en vez de... Ok, Pero esto es porque yo también tiré al azar los datos. Pero los datos te los totalmente. pueden tirar de cualquier forma, no importa. Pero es cierto que lo que te pueden pedir, porque está como pregunta del problema, si el cuerpo va hacia arriba o va hacia abajo. Bien, Suponiendo el estado inicial de reposo. O sea, bien, velocidad inicial igual a cero. Te pueden preguntar, bueno, decida si el cuerpo va hacia arriba o hacia abajo, suponiendo el bien. estado inicial de reposo. Hay que hacer esta cuenta. No sé si Da menos 5,9 metros por segundo menos cuadrado. 5,9, muy bien. Entonces la aceleración, vamos a ponerlo así, es menos 5,9 metros sobre segundos al cuadrado. Como es negativa la aceleración y el cuerpo sale de su situación de reposo, o sea, estaba quieto inicialmente y yo le aplico una fuerza, esta fuerza no puede superar a esta que está acá, que es peso por coseno de 30, y eso hace que la aceleración sea negativa. Y en vez de haber puesto, como lo puse inicialmente y mal porque me falló la intuición, en vez de poner esta flecha azul para arriba, la tengo que poner hacia abajo. ¿Por qué? Porque Bien, el cuerpo no está ascendiendo, está descendiendo. Lo que yo estoy haciendo con esa fuerza, que no es suficiente, es detener de que se caiga más rápido. bien. Pero se va a caer, igual, más lentamente, pero se va a caer. Que si no aplicase ninguna fuerza. ¿Se entiende? Ok, Entonces, la aceleración en X es negativa y vale menos 5,9 metros sobre segundos al cuadrado. bien. Apunta hacia abajo. Me falló la intuición inicialmente. Y esto puede pasar, porque uno cuando empieza a hacer un problema de dinámica, vos podés suponer que el cuerpo va para arriba, pero cuando terminás de hacer las cuentas, terminás haciendo todo lo contrario. O no, Claro. o no. Entonces la aceleración negativa apunta en sentido contrario al eje X, acá tenemos. O sea que yo físicamente es como que me estoy tratando de hacer fuerza porque no se me venga encima, pero se me va a venir encima, pero más lentamente, que si no existiese esta fuerza. Bien. La pregunta es qué pasa si esta fuerza es cero, si no le aplico ninguna fuerza F. ¿Cuánto vale la aceleración? O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si no le aplico ninguna fuerza F? O sea, la fuerza F vale Eh, cero. Y esa es otra eh, pregunta del problema. O y sea, no, ay, bueno, suponiendo este mundo ideal que no tiene rozamiento, se caería con el peso en Y. está bien. ¿Y Con el cuánto peso en vale la X. aceleración? Ah, no, con el peso en X se Peso en caería. X, sí, peso en X. No, claro, cero, cero valdría con velocidad Claro, agarro esta constante. ecuación y donde Claro, dice F pongo cero. Y hago la misma cuenta y me da una aceleración que va a ser más negativa que, o sea, más grande y negativa. bien. Hacé la cuenta y vemos cuánto vale en el caso de que F vale cero. O sea, planteamos con esta fuerza, vamos a borrar un poquito acá ya porque ya no hace falta tanto dato. Con esta fuerza de 30 newton, la aceleración nos Sí, dio menos 5,9 metros sobre segundos al cuadrado. La pregunta es, ¿qué sucede cuando la fuerza vale cero? ¿Cuánto vale la aceleración? ya te digo. Entonces agarro la misma ecuación en donde dice F acá, pongo cero. Hago la cuenta, 0 menos esto, divido la masa. Se supone que la aceleración, lo pongo aceleración prima, ¿no? Porque es distinta a esta. La Obvio, aceleración con la que va a caer ahora cuando la fuerza es cero, porque no le estoy aplicando ninguna fuerza, se sobreentiende, ahí sí la intuición no falla, de que va a caer más rápido. claro. Ahí la intuición no falla. Y el cálculo
me lo justifica, que es el cálculo que estás haciendo vos. Claro. Claro, 0. Me queda... Ya te digo, ¿eh? Me queda en total 8,91. 8,91, o sea, menos 8, Menos acá, menos 8, claro. Vos fijate que esta aceleración es más negativa que esta. O sea, es más grande y negativa, significa que va a caer más rápidamente. bien. Esa es la conclusión física que uno saca de los numeritos estos, ¿no? Uno dice, ¿qué conclusión saca físicamente? La conclusión es que según los números, esta aceleración, que es menos 8,91 metros sobre el segundo cuadrado, cuando la fuerza es cero, o sea, cuando no le aplico ninguna fuerza lateral así, es mayor que cuando le aplico una fuerza de 30 newton. Claro. Entonces, mayor y negativa significa que va a caer más rápido, lógico, porque yo ya no lo estoy sosteniendo para que no se me venga así. Va a caer, boom, violentamente. Claro. O sea, la intuición no falla ahí. Y Bien. así uno concluye el problema de la realidad física, más allá de los numeritos. Estos números se interpretan, si tengo más aceleraciones porque cae más rápido, punto, ya está, esa es la conclusión física. Listo. Cae con más Perfecto. aceleración. Esta es la base para arrancar con los peores problemas, con los problemas con planos inclinados, después se pueden ver plano inclinado con una poleíta acá y un cuerpo con una soga colgando con otro cuerpo. Se puede ver eso. Pero digamos, con los dos problemas anteriores y este ya podemos hacer, digamos, no es que vos lo puedes hacer, algunos puedes hacer, pero los que faltaría para concluir el tema de dinámica, faltarían ese tipo de problemas, que son los problemas con sogas, con cuerdas, con Bien. poleitas, con doble plano inclinado. Pues yo acá los tenía. A ver. Son los ejercicios de examen, de parcial, digamos, de la práctica, digo, que podrían ser exámenes. No quita el hecho de que puedan ser importantes. A ver, vamos a ver. Acá veo, ¿no es? Con uno apoyado arriba del otro. Bien. Ahora con cuerdas. Sí, típico. Típico. Siempre toman estas cosas. Los mismos, ¿no? Sí, a ver este. Porque bueno, hay que hablar del rozamiento, ¿no? Claro, acá empecé el rozamiento estático, dinámico. Bueno, pero antes de hablar de eso, es bueno pensar. Ah, el pajarito. Sí, sí, hay problemas. Son típicamente todo de planos inclinados. Después un cuerpo apoyado arriba del otro. Bien. Y después, este es el problema número 3. Con sogas. Y bueno, podemos hacer esto. Así ya vamos. Y después podemos. Porque ya estamos hablando de un plano inclinado también, ¿no? Así quiero sacar el jugo a esto. Después el problema son los Bueno. muy boludos. Fáciles de entender. Bueno, Plano voy inclinado. haciendo entonces los que voy pudiendo. Sí, voy a hacer que uno más, a ver si puedo.
Bueno, casilla, tácitamente. Bueno, estos son cortitos. Se arrastra un proyecto más con una superficie horizontal mediante una soga de la cual se estira formando un ángulo de 30 grados. Bueno, si alguno, claro, yo me estoy fijando en aquellos problemas que tienen el dibujo, pero no estoy leyendo los problemas que no tienen dibujo. Eso sí los podrías hacer. bueno, Pero voy a hacer uno más. bueno, Voy a hacer uno más porque así vos tenés más o menos algo como para poder plantear. bien, Cuando diga el problema, escriba este concepto en forma de ecuación diferencial, no te asustes, es escribir las ecuaciones de Newton, bien, ¿no? Lo donde hay que poner, quizás donde dice aceleración, hay que poner la derivada de la velocidad respecto del tiempo, o sea, dv dividido dt. bien, Es la fórmula de la aceleración en derivadas. La bien, derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración. Por eso se pone dv sobre dt. bien. Eso es la aceleración. A ver, a ver. Sí, 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 el problema es importante. Así, no te dejo con el pan en la boca. El pan en la boca, que es el ejercicio 3 que habla de los pares de acción y reacción. Así, pero si los pide, los pide. Si no los pide, olvídate, porque a la cual la cuestión es, cuando uno plantea problemas de dinámica, es escribir, es decir, hacer bien el dibujo de fuerzas, plantear bien las fuerzas, tanto después sobre el eje X sobre el eje Y, y después escribir las ecuaciones de Newton. La suma de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, la suma de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Y punto. Pero son todas las fuerzas solamente aplicadas sobre el cuerpo, nada más. Olvidarse de los pares de acción y reacción. Ahora, si los pide, como el problema 3 acá de la guía, es otra cosa. Bien, Eh, es el problema 3 que chiquito no es de plano inclinado, pero así también me lo voy sacando de encima porque ya la clase que viene quiero hacer, hay uno que es el problema 8, que son dos planos inclinados, eh, y se puede hacer, hay que hacer lo mismo que acá, o sea, no es que sería un tema nuevo, son ejercicios. Yo necesito obvio. dar este para que vos puedas hacer los primeros, que voy a dar ahora, a lo que vimos hoy, y después ya la próxima ver este de, plano, de los dos planos inclinados, y ya está, punto, paso a rozamiento, Ok, que sería el problema 10. Estoy mirando los dibujitos, ¿no? En realidad todos son importantes. El problema 10 que tiene dibujito, y después el problema, por ejemplo, un interesante es el problema 11, que también tiene dibujito, el problema 13 también tiene dibujito, y el problema 14 también. Bueno, igual hay que hacer todo, pero esos problemas que estoy mencionando los veo como bastante power porque tiene muchas cosas y abarca todo lo demás. bueno, dale, vamos con... Estoy tratando de sintetizar la cuestión, o sea, intentando sintetizar el camino para poder terminar rápido con dinámica, si bien, bueno, rápido en el sentido de que no quede nada, ninguna duda y poder hacer consulta, nada más, hacer ejercicios y punto y pasar a otra guía. Lo más rápido, lo más rápidamente posible. Así que vamos a hacer el problema 3. ¿Se escucha, no? Dale. Sí. Sí, 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 perfecto. Entonces vamos a hacer el problema 3 que es cortito y además habla de los pares de acción y reacción. No es de plano inclinado, pero bueno, tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Alguna duda respecto de esto? Hola. No, 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 estaba pensando, no, no, la verdad que no. Es como te decía, Bro, es bastante directo y son pocas cosas las que hay para como tener en cuenta. no, La sí, verdad, y no cuando tanto. hagamos la próxima, el problema con los dos planos inclinados hay que tener en cuenta lo mismo y lo Claro. mismo. Es Bueno, más mejor. largo, sí, bueno, porque tengo dos planos inclinados, dos cuerpos que están cayendo, bueno, hay más ecuaciones, pero siempre las ecuaciones en X, las ecuaciones en Y, igual a masa por aceleración, punto, es lo mismo siempre.
Lo que importa es haber entendido esta descomposición, esto de las correspondencias entre ángulos que tienen lados paralelos. Lados paralelos implica ángulos iguales. Es lo más importante. Y después que la suma de los ángulos correspondientes de un triángulo rectángulo, la suma vale 90. Bueno, Es ok. eso lo que hay que tener en cuenta. Bueno, listo, ya está. Vamos a ese ejemplo, como para cerrar esto. ¿Se ve bien? Quizá, no, sí, todavía se ve bien. Sí, sí, ¿Se ve sí. bien? Sí. No sé cuál se ve mejor, si este pizarrón o el otro, pero... A ver, gira un poco la computadora y yo te digo. Me parece que, mira, en el otro lo que tienes que ya hay como un sector que se ve oscuro y este también lo mismo, es como que de la mitad para el centro ambos se ven perfectos. Así que Ah, sería cuestión de escribir de la mitad para el centro de ambos y ya está, bueno, ya está. sí. En realidad tendría que correr los pizarrones. Pero bueno, vamos a hacer el intento ahí, a ver. Hay que tener cuidado con esta mesita. En Ahí realidad tendría que se, cambiar la luminaria. Mi intención es poner una tira LED acá arriba como para que ahí se se, vea bien, porque esta luz es una basura. Es una luz, parece de oficina, ¿viste? Parece fluorescente y la verdad que... Bueno, por ahora es lo que hay. También, ¿quién iba a pensar que íbamos a estar en medio de una cuarentena? no, nadie. Lo hubiese sabido, ya hubiese puesto acá digamos, una manera, una sala, un canal de televisión. Pero no, sí. Bueno, se hace lo que se puede. Totalmente. Pero bueno, el tema es entender que este esquema que estoy presentando de cómo diagramar los problemas es exactamente igual en todos. Lo bueno que tiene la física que tiene pocas leyes, o sea, pocas leyes físicas. Y con esas pocas leyes físicas vos podés generar cualquier problema que exista en algún examen. Poder resolver cualquier problema, cualquier situación que te estén planteando. Y siempre es lo mismo, ¿eh? Lo que sí, la geometría, lo recién borré, de lados paralelos implica ángulos iguales, esa correspondencia entre ángulos es importante a la hora Bien, de descomponer la fuerza. bien. En este caso la fuerza peso, porque era la fuerza del plano inclinado, que estaba sobre el plano inclinado. Bueno, ya está. Vamos a otro problema. Este es un problema que acá habla un cuerpo apoyado arriba del otro. Por lo que veo, en cada uno de los sistemas que se muestran a continuación, ubique las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos, especificando sus pares de interacción. Bueno, ya está. O sea, son dos sistemas que ahora voy a dibujar y me piden ubicar los pares de interacción. Y Bien. en uno de ellos yo voy a agregar una pregunta. Calcular la aceleración del sistema, que es en el Bueno, segundo dibujo. Por eso lo agrego yo, porque eso también puede aparecer como problema. Entonces, en principio son dos sistemas que voy a dibujar, me piden los pares de acción y reacción que actúan sobre ambos sistemas. Y la pregunta que voy a formular yo en el segundo dibujo es: calcule la aceleración con que se desplaza el sistema. Que sale con las bueno, ecuaciones de Newton como siempre, claro. Bueno, más a uno, más a dos. Y es un problema que no tiene valores numéricos, o sea, no da nada. Es el ejercicio número 3. bien.
¿Ahí se ve? A ver, para que... Ahí se ve un poquito oscuro, pero bueno, yo llego a ver el 3. Ese es el problema de la sala oscura. Claro, que ya cuando se empieza a ir un poco el sol, Sí, ese es el problema, por eso hay que dar clase de día. A ver acá, ¿se ve? sí, Ejercicio 3. Total no lleva mucho espacio. Sí, la cuestión de esto de la práctica física para biólogos. Sí, la cuestión es dar de día, claro. ¿Qué pasa? Que con este cambio, con la cuarentena, es como que uno se desregula, ¿no? Se acuesta tarde, se levanta tarde. La verdad que obvio, en mi caso todos. yo me estoy portando muy mal. Pero que no hay horario, no hay día. Hoy parece que fuese un domingo y mañana también. El A tema es todos. cuando salgamos de esto, cómo acostumbrarnos a la rutina. Eso va a ser problemático. Bueno, el ejercicio si se ve bien ahí, consiste, tengo un cuerpo acá. Vamos a hacerlo bien grande los dibujos porque después hace tú un mejunje. Total no es gran cosa. Siempre bien grande, para que se vea bien todo, el prolijito. Bien. Y el otro es, también, no hay rozamiento tampoco. Hasta ahora el rozamiento es un ideal. En realidad no es un ideal, el rozamiento existe. Lo que es un ideal es el problema. Bien. Y bueno, vamos a dar un valor Esto es una cuerda, se lo tira con una cuerda, se pone T, que es la tensión de la cuerda, la fuerza que se hace sobre la cuerda, y vale 50 newtons. Y bueno, puede ser que te den un problema sin número. Yo podría darte acá 50 newton o podría decirte, bueno, vale T. Hay que acostumbrarte que muchas veces, o sea, hay que acostumbrarse muchas veces, pueden tener un problema donde no dan valores numéricos. Y te piden calcular ciertas cosas en función de ciertos datos, pero esos datos son letras, que supuestamente tendrían un valor numérico, pero no te dan ese valor numérico. Uno lo que tiene que hacer es lo mismo que antes, despejar. Si me piden la aceleración y me va a quedar la aceleración en función de letras. No hay que asustarse. Bien. ¿Está? Bien. Una tensión T que está a medida de Newton puede ser cualquier valor. Bueno, y qué sé yo, esto es M1, esto es masa 1 y esto es masa 2. Bueno, y acá también tenemos masa 1 y masa 2. En Bien. principio pide hallar los pares de acción y reacción. Bien. Así está el problema. Primer caso, segundo caso. Y B, lo agrego yo, calcular la aceleración con que se desplazan ambos cuerpos. Se Bien. supone que cuál de estos sistemas se va a desplazar, porque acá tampoco dice si el caso 1, el caso 1 se tiene que averiguar. El segundo, el Segundo, segundo. porque este está quieto ahí, punto. No hay ninguna fuerza que lo arrastre. No, Bueno, claro. entonces empezamos a
a graficar las fuerzas que aparecen en el sistema, ¿no? Sí. ¿Qué fuerzas hay? Bueno, me pide los pares, los pares de acción y reacción. Me pide los pares de acción y reacción. Pero yo puedo dibujar, como hicimos hasta ahora, todas las fuerzas aplicadas sobre ambos cuerpos. Bien. Siempre. En el primer caso, también voy a poder fabricar las ecuaciones de Newton, pero acá Sí. la aceleración va a ser cero porque no se va a mover. Bien. Pero sin embargo, las ecuaciones de Newton se pueden fabricar igual. Perfecto. Por eso hay que hacer un buen dibujo con todas las fuerzas que actúan. Entonces, acá elegimos el eje Y para arriba. El eje X no importa, porque como no se va a mover, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Bien. Tenemos, bueno, por separado analizo cada caja. Claro, tenemos las fuerzas que van a ser sobre I, que es el peso, lógicamente, ¿no? El peso del cuerpo 1, ¿está bien? Se apunta para Sí. abajo. Y la normal La normal, que del hace piso. muy bien, que hace justamente la superficie de la Tierra sobre el cuerpo, que bueno, la podemos dibujar así, ¿se ve? Sí, perfecto. Esta vez la vamos a llamar N1, que es la normal, que es la fuerza que hace la superficie de la Tierra sobre el cuerpo de abajo. Esta vamos a poner así, la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1. Ft sobre 1. Es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, que es la Y, normal 1. y esa normal, en esa normal 1 no está también, no comprende también la masa 2 porque si es una No, sumatoria, ¿no? va a tener que ver con la masa 2. Pero por ahora, cuando uno dice diagrama de cuerpo libre, es como que yo me fijo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1 independientemente del cuerpo 2. Pero cuando junte Perfecto. las ecuaciones, lo que decís intuitivamente es cierto. Esa normal 1 va a tener que ver con el peso del cuerpo 2, porque la Tierra tiene que sostener a ambos a la vez. Y es cierto, como lo estás pensando, que esa normal tiene que sostener a ambos cuerpos y esa normal va a ser la suma de los pesos. Bien. Peso 1 y peso 2. Y eso lo vamos a deducir de las ecuaciones de Newton. A pesar de que vos intuitivamente lo pensaste. Esa normal es la fuerza que tiene que hacer la superficie de la Tierra para sostener ambos a la vez. Por eso esa normal va a ser la suma de ambos pesos, peso 1 más peso 2. Bien. Esa normal va a ser igual a peso 1 más peso 2. ¿Está bien? Pero va a surgir de las ecuaciones de Newton. Pero vuelvo a insistir, nos fijamos solamente todas las fuerzas en I aplicadas sobre el cuerpo 1, olvidándome del cuerpo 2, momentáneamente. ¿Está bien? Perfecto. Peso 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo hacia abajo, y la normal 1, que hace la superficie de la Tierra aplicada sobre el cuerpo 1, Bien. independientemente del cuerpo 2. ¿Se ve? ¿Se Bien. entiende? Listo. Vamos al cuerpo 2. Tengo peso 2 y tengo la fuerza normal sobre el cuerpo 2. La fuerza normal sobre el cuerpo 2. Que obviamente el cuerpo 2 está apoyado sobre el cuerpo 1. Como si el cuerpo 1 fuese el piso. ¿Se entiende? Sí. Entonces la normal 2 es esta fuerza que sale así. Normal 2, que es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 para sostenerlo. Bien. ¿Está bien? Bien.
Bien, Antes de pasar a los pares de acción y reacción, me tiento a escribir las ecuaciones de Newton. Y después hablamos de los pares de acción y reacción, así no mezclamos las cosas. bien. ¿Está? Perdón, lo del peso del 2. Nada, el peso del 2 simplemente eso, el peso 2 está para abajo del centro de masa. Sí, que es masa 2 Sí, por gravedad. claro, claro, no, no, está bien. ¿Está? Y peso Sí, 1 es masa 1 por gravedad. sí, ¿Existe perfecto. alguna otra fuerza? Pregunta. No, No, ya no, están todas. Tanto para uno y para dos, por separado. sí, Entonces, como hice por separado todas las fuerzas que actúan sobre uno, independiente de las dos, puedo escribir las ecuaciones de Newton para ambos cuerpos. bien, Y en este caso solamente sobre el eje Y, porque sobre el eje X no se mueve. bien, Bien. Y aparte no hay fuerza sobre el eje X. No hay fuerza sobre el eje X. Entonces, bueno, las ecuaciones de Newton para el cuerpo 1, en el problema no pide las ecuaciones de Newton, pero yo lo estoy sacando igual. Así que pueden hacer los pruebas de reacción y acá pongo, lo agrego yo, hallar las ecuaciones de Newton. vale. Bueno, en realidad no pide hallar las ecuaciones de Newton, bueno, es demasiado grotesco el enunciado. Va a pedir hallar, a ver, podría pedir hallar n, la normal, las normales podrían pedir hallar la fuerza que hace 1/2. Bien, Y la Tierra sobre 1. ¿Está bien? sí, Bien. Pero para sacar esta fuerza que hace 1/2 y la Tierra sobre 1, necesito las ecuaciones de Newton. Se sobreentiende que la fuerza que hace 1/2 es la normal 2. sí, Sobreentiende que la fuerza que hace la Tierra sobre 1 es la normal 1. así es, ¿Sí? sí, Listo. Entonces, para calcularlas necesito las ecuaciones de Newton, por más que no se esté moviendo. Bueno, sobre el eje Y nada más. Tengo sobre el cuerpo 1, sobre el cuerpo 1 en el eje Y, tengo el menos pez, peso 1 más la normal 1 y no hay más fuerzas, o sí. Bueno, ahí está el tema. Falta una fuerza, cuando yo dije, bueno, no falta, no hay más fuerza. Sí, en realidad sí, nos olvidamos de uno. Y esto puede pasar, que cuando uno plantea las fuerzas que actúan sobre un sistema, uno tiene que ver bien las fuerzas que están y no olvidarse de ninguna, pero puede pasar, bueno, a mí recién me sucedió. Y uno cuando desarrolla el problema se olvida de alguna fuerza y cuando quiere plantear las ecuaciones de Newton se da cuenta que falta uno. bien, Pero eso pero lo ¿cuál? logra con la práctica uno también. La fuerza que a mí me faltó, ¿La de la masa de arriba? sí, no, sobre la de abajo. Eh, Vamos a concentrarnos en el cuerpo 1. Peso 1, la fuerza que hace la gravedad de la Tierra. ¿Está? Sí,
la normal 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1 para sostener todo el sistema. Sí, Pero el cuerpo 2 le está haciendo una fuerza al cuerpo 1. claro. Porque está apoyado sobre el cuerpo 1. El peso del cuerpo 2. Claro. El cuerpo 2 le hace una fuerza al cuerpo 1 porque el cuerpo 2 está apoyado sobre el cuerpo 1. Y esa es la fuerza que me olvidé. No puedo olvidarse. Ok. Entonces, esta es la fuerza que hace, vamos a poner con una F chiquita, la fuerza que hace 2 sobre 1, que apunta hacia abajo, porque es la fuerza que hace 2 sobre el cuerpo 1, porque el cuerpo 2 está apoyado sobre el cuerpo 1, por eso es hacia abajo. Claro. ¿Está bien? Es como una fuerza, no es como... Claro, Bueno, sí, exactamente. es una fuerza, exactamente. Y la vamos a dibujar un poquito más grande. Miércoles. Grande la fuerza. Sí, pero ahora vas a ver por qué. No por una cuestión pictórica, sino ahora vas a ver por qué. Esta es la fuerza que hace 2 sobre 1. La fuerza que hace 2 sobre 1, que está en azul, punta hacia abajo, está aplicada sobre el cuerpo 1. Entonces acá cuando no me las ecuaciones de Newton, tengo que poner Lo resto. lo resto. Bueno, yo le puse una F chiquita, no sé por qué. Me gusta, vamos a poner una F grande porque así se ve mejor por el tema de la filmación del video. Ahí. Y bueno, ahora sí, ya no hay más fuerza. Ahora sí, prometo no haber Bien. olvidado. Bien, bien, bien. Ahora sí, estoy consciente que no me olvidé nada. No hay nada más. Por eso vuelvo a repetir, yo me olvidé esta fuerza de dibujar. Me olvidé, en serio. Pero a medida que uno hace problemas, cuando llegas a olvidar una fuerza, cuando uno plantea las ecuaciones de Newton, ahí uno revé el problema, no lo revé constantemente, Claro. porque se da cuenta que te olvidaste algo. Entonces, es lógico que luego la fuerza que me olvidé es la fuerza que hace 2 sobre 1, porque 2 está apoyado físicamente sobre 1 y le está haciendo una fuerza. Si yo no pongo esta fuerza que hace 2 sobre 1, como que 2 no está apoyado sobre 1. No tiene sentido. ¿Me explico? Entiendo. Sí. Bueno, sobre el eje Y no se mueve. Entonces, igual, esto se pone masa por aceleración I, y como en el eje Y no se mueve, la aceleración I vale 0, ¿qué hace? Claro. Bueno. Y sobre el cuerpo 2 hago las ecuaciones de Newton. También en el eje Y, ¿qué fuerzas tenemos en el eje Y? El peso del 2. Negativo, menos peso 2. ¿Qué más? Más normal 2. Exactamente, más normal 2. Y nada más ahí. Exactamente. Y nada más. Y esto es masa 2, esto es masa 1, ¿no? Esto es masa 2 por aceleración en I, esto vale 0, porque no se mueve, 0, muy bien, listo. Bueno, perfecto. Ahora puedo calcular la fuerza que hace 1 sobre 2, y puedo calcular la fuerza que hace la Tierra sobre 1. Veamos bien las ecuaciones que obtuvimos. La fuerza que hace 1 sobre 2, pero no, yo no tengo la fuerza que hace 1 sobre 2. ¿Qué No. hace el primero sobre el segundo? Yo tengo, acá, tengo la fuerza que hace 2 sobre 1. Bien. Y la fuerza que hace 1 sobre 2, ¿quién es? Esta, Esa. que es la normal 2. Ujú. Y ese es el par de acción y reacción. O sea, el par de acción y reacción es la fuerza 2-1 y la fuerza 1-2. La fuerza 2-1 es la fuerza que hace 1 sobre 2 hacia abajo, sobre el cuerpo 1, y la fuerza 1-2 es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. Este par es un par
de acción y reacción. Esta fuerza Bien, y esta fuerza. bien. Fíjate que el par de acción y reacción, como lo dije en la primera clase, cuando dos cuerpos interactúan, la acción se opone a la reacción en una misma intensidad, pero de sentido contrario, ¿no? Si yo apoyo la mano en el pizarrón, la fuerza que yo hago de la mano sobre el pizarrón es la misma fuerza que hace el pizarrón sobre mi mano, ¿tá? Sí. Ese par de acción y reacción siempre existen que dos cuerpos se estén tocando. Cuando dos cuerpos se tocan, hay una acción y una reacción. Y en este Ajá. caso se tocan acá. Sí. Y ahí hay un par de acción y reacción, que sería la fuerza que hace 1 sobre 2, que es la normal 2, que apunta hacia arriba, y la fuerza que hace 2 sobre 1, la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 hacia abajo. Bien. Sobre la interfase esta entre el cuerpo 1 y el cuerpo 2, siempre hay contacto, y si hay contacto, hay pares de acción y reacción. Los pares de acción y reacción están ubicados donde están en contacto los cuerpos. Bien. ¿Está bien? Sí. Si no hubiese ese contacto, no hubiese interacción entre ambos cuerpos y no habría par de acción y reacción. Bien. ¿Se entiende? Entonces, los pares de acción y reacción, y ahora sí estamos hablando de los pares de acción y reacción, que sucede exactamente en los lugares donde están en contacto los cuerpos, son F2,1, que es la fuerza que hace 2 sobre 1, para abajo, que es la fuerza que hace 2 sobre el cuerpo 1, hacia abajo, y que es igual a la fuerza que hace 1 sobre 2, en módulo, ¿no? Que esa sería la normal 2. Este es el par de acción y reacción, acá. Bien. ¿Se entiende? Y nada más. Ah, bueno, y falta otro par de acción y reacción, más allá de las ecuaciones de Newton y todo eso. Vamos a analizar lo siguiente. Esta es la fuerza, la normal 1 es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, ¿no? Bueno, como la Tierra hace una fuerza sobre el cuerpo 1 hacia arriba, sobre este sistema, Sí. el sistema mismo hace la misma fuerza, pero del sentido contrario hacia abajo, sobre la Tierra. Ujú. Si la Tierra hace esta fuerza hacia arriba, este sistema hace esta misma fuerza, pero hacia abajo sobre la Tierra. Bien. Entonces, el otro par, bueno, si yo lo puedo dibujar así se ve bien, me sale un poco de contexto. Esta fuerza que tiro para abajo no es otra cosa que la fuerza que hace. Sí. En realidad, todo el sistema, o sea, los dos cuerpos, en realidad el cuerpo 1, ¿no? Sobre la Tierra. Y cuando digo cuerpo 1, en realidad es porque el cuerpo 1 está apoyado sobre la Tierra, no está apoyado el cuerpo 2. Pero en realidad los dos en conjunto forman un sistema y la Tierra tiene que soportar el peso de ambos. Ujú. ¿Está bien? Sí. Entonces, tengo la normal 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, y su reacción, que es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre la Tierra, hacia abajo. O sea que el otro par sería la fuerza que hace el cuerpo 1, que en realidad es el sistema, sobre la Tierra, igual a la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, que no es otra cosa que la normal 1. Este es el otro par de acción y reacción. Pero eso es aparte y al final y después de las ecuaciones de Newton, para no confundirse. Perfecto, perfecto. ¿Entiende? Sí, Eh, sí. Esto con respecto a este problema. Eh,
¿Cómo calculo las fuerzas? Bueno, ya está. Ya de las ecuaciones de Newton lo saco. Porque yo sé que esta normal 2 es la fuerza que hace 2 sobre 1. Entonces acá, donde dice normal 2, pongo fuerza que hace 2 sobre 1. Es la misma fuerza que está acá, en la primera ecuación. ¿Se ve? Claro, claro, sí, sí, sí. Y acá donde dice N1, pongo la fuerza que hace, bueno, 1 sobre T o T sobre 1, lo mismo. Pues, ya está, de ahí sale y no hay ningún problema. Sí, sí, sí. F1 sobre T o T sobre 1 es lo mismo. Y de acá lo que tengo que hacer es despejar. ¿Despejar qué cosa? Despejar esto y despejar esto. Y calculo todo. Se supone que cuando despejo de la segunda este valor, la fuerza que hace 2 sobre 1, me va a quedar fuerza que hace 2 sobre 1 es igual a peso 2, y ese valor lo reemplazo acá. Y después despejo la fuerza que hace 1 sobre la Tierra. ¿Se entiende? Sí, 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 son básicos. Así que Despejar sí, nada más. total, total, entendí. No hace falta que haga la cuenta, ¿no? O sea, se entiende lo. ¿Sí? Hoy se me queda trabado el audio en silencio. Lo que sí son despejes básicos, es lo que tiene Son capaz que despejes funcionar, básicos, por que eso lo que hay que no hay saber mucha. es que esta es la fuerza que hace 1 sobre T, la normal 1, y esta es la fuerza que hace 2 sobre 1, que es la normal 2. Despejes básicos, Entiendo, totalmente. estúpidos y tontos, y ahí ya calculo Total. los pares de acción y reacción que me pide el problema. Pero los pares de acción y reacción que me pide el problema los calculo después de armar las ecuaciones de Newton, no antes porque si no me hago un merengue. Total. Listo. Eh, bien. Y ahora voy a hacer este problema. Ese es el de las. Ah, sí, ya me acuerdo. Sí. También pide pares de acción y reacción. Y, bueno, es más sencillo igual, no hay problema. Pero voy a borrar acá, seguro. Bueno. Pero si hay alguna duda con respecto a esto, No, no, no. bien. Entonces, acordémonos, siempre el primer paso es dibujar las fuerzas. El segundo paso, escribir las ecuaciones de Newton y después, al final, si me pide o no, los pares de acción y reacción. Para hacerlo Bien. bien ordenadamente y no hacerme quilombo. Bien. ¿Está? Bueno, Sí. voy a pasar a este problema y vamos a hacer lo mismo. Con la diferencia que en este sí se va a mover, va a haber una aceleración, y sobre todo en X, porque este cuerpo se va a trasladar. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Se puede borrar? Sí, 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 borra, tranquila que ¿Ya ya copié. dibujaste todo? No, Sí, para está poder todo estar copiado. copiando. Esto hacerlo por No, ahí. no, 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 no. Ya copié, ya copié. Copiarlo tranquilo, no, sin apuro. No, ya copié, borra, tranquilo que ya no tengo todo Bueno, copiado. entonces yo voy a borrar simplemente en la parte de abajo. Vamos al segundo problema. Tenemos un cuerpo que está arrastrado, digamos, dos cuerpos, están arrastrados por una cuerda. Esta cuerdita que está acá. Entonces Bien, arrastro, voy tirando así, y acá hay otra cuerdita que junta los dos carritos, los dos cuerpos. ¿Está?
Sí, ¿En el sistema cómo es? Bueno, sigo así y esto se va moviendo solidariamente. Obviamente que los dos se mueven al mismo tiempo. No es que este no se mueve a la misma velocidad que este, no, se mueven ambos a la vez, al mismo tiempo, a la misma velocidad. Porque si no se moviesen a la misma velocidad, esto no sería una cuerda, sería un elástico. ok, entonces una cuerda rígida. Exacto, una cuerda firme. Exacto. Pero esa cuerda la vamos a considerar de masa despreciable. Siempre se dice en los problemas la cuerda tiene masas despreciables y son inextensibles. Masa despreciable porque el peso despreciable. Y inextensible significa que no es un resorte, no es un elástico. Bien, ¿Ah? Es una sí, firme, rígida, bueno, no importa. Pero de peso despreciable. Hilo de nylon, bien, qué sé bien, yo, bien, bien. de pescar, lo que sea. Bueno, entonces vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan aquí. Como queriendo, de nuevo, encontrar la aceleración a través de las ecuaciones de Newton. Entonces tenemos, vamos a dibujar. Acá, bueno, el sistema de coordenadas siempre es eje X, eje Y. Este es el eje Y, este es el eje X, como siempre y de costumbre. Tenemos peso 1, ¿no? Y la normal 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo. Normal 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, Vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos peso 2, normal 2, y la normal 2 es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 2. Bueno, muy bien. Uno lo dibuja así así, lo más prolijo posible. ok, Una puede ok, ser más alta que la otra, una más larga que la otra, no importa, es un detalle. Eh, bien, Después tenemos la tensión de la cuerda, que es esta, que es T, y acá en el medio, la cuerdita que une los dos cuerpitos se tensa también cuando yo arrastro. ¿Está? sí, ¿Por qué se tensa? Porque este cuerpo 2 arrastra el primero. bien, Bien. Entonces, cuando yo dibujo la fuerza acá, que lo voy a hacer en azul, yo voy a poner una fuerza, vamos a llamarla T2, que es la fuerza que hace el cuerpo 2 para arrastrar a 1. bien, Y esta la vamos a llamar al revés, la vamos a llamar T1, que es la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, para ligarse con él, al ser arrastrado. Porque se sobreentiende que si yo tiro con la fuerza, con la tensión T, esta cuerdita se tensa. Se tensa de tal bien, forma que acá vamos a ver una fuerza que es la cuerda, que es T2 sobre el cuerpo 1, T2 porque está provocado por el cuerpo 2, ¿no? sí, El cuerpo 2, al ser arrastrado, tensa esta cuerda y esta tensión sería la fuerza que provoca el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 al ser arrastrado. bien, Y al revés, lo mismo, como se tensa, esta va a ser la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 al tensarse, al ser arrastrado. ¿Se entiende? sí, O le pones cualquier letra, no importa. T1, T2, T2, T1. Yo acá podría haber puesto T1, T2, no importa. Estoy dando un concepto físico que la tensión esa existe tanto para el cuerpo 1 como para el cuerpo 2, porque ambos están siendo arrastrados. ok, Esta cuerdita se tensa. Si no se tensa, no se arrastra el cuerpo. ¿Se entiende? sí, Es como un tren, ¿no? Un tren y bueno, está la locomotora acá adelante y este es un vagón y este es otro vagón. Bueno, se supone que hay algo que liga un vagón con el otro. Si no hay un enganche acá, una cuerda, no lo puede arrastrar. ¿Se bien, entiende? bien, bien, sí. Esa física hay que entender, porque si no es todo pura Ah, matemática. no, No entendemos eso, que uno arrastra al otro como si fuese un vagón de tren que arrastra a otro vagón de tren.
o que un coche arrastra al otro con una cuerda porque se quedó sin motor, sin combustible. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Fuimos. Sí, sí. Bueno, entonces, ya está. Ahora podemos, una vez que pues ya dibujamos todas las fuerzas sobre ambos cuerpos, podemos encontrar las ecuaciones horarias bueno, perdón, las ecuaciones horarias, no, las ecuaciones de Newton, sigo con cinemática. Las ecuaciones de Newton, tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, sobre el eje X, vamos a poner ecuaciones de Newton. Lo escribo acá, si se ve. No sé si se ve acá, pero ¿acá se ve? Bueno. Sí, 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 se Esto ve, para se ve tener bien. cuenta de las pares de acción y reacción y toda esa historia. Sí, 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 se ¿Ahí ve. se ve? Sí. Ecuaciones. Dale. Sobre el eje, para el cuerpo 1, sobre el eje X. Para el cuerpo 1, sobre el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje X? Para el cuerpo 1. Sobre el X tenemos la T2. T2, positiva, y nada más. Y nada más. Eso es masa 1 por aceleración. La aceleración, vuelvo a repetir, es la misma para este cuerpo como para este, porque los dos van a la vez. ¿Está? Claro. Porque esta cuerdita que está acá y esta también que está ahí son fijas, o sea, en el sentido inextensibles. O sea, no son un elástico. Y además van a tener peso despreciable. Bueno, sobre el eje Y, ¿qué tengo? La normal y el peso. Claro, la normal 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, menos el peso 1, y nada más. Esto es masa 1 por aceleración en I, pero como sobre I no se mueve sobre I, Cero. vale C. Ay, siempre C. Ok, esto es sobre el cuerpo 1. Sobre el cuerpo 2. Bien, en X tengo la fuerza Sí, esta, sí. menos la tensión 1. Muy bien. Y nada más. No. Esto es Y masa en 2 Y, por aceleración. Y y en sobre Y el lo eje, mismo que el otro. claro, lo mismo que el anterior, o sea, perfecto. Normal 2, que es la fuerza que hace la Tierra sobre 2, menos el peso 2, igual a masa 2 por aceleración en I, pero la aceleración en I vale 0 porque no se mueve sobre I. Listo, ya está. ¿Está bien? Sí. Pero me falta un cuerpo. Hay un cuerpo más metido en el sistema. Mm, No está oculto, se ve. ¿Cómo? ¿Que Hay falta un un cuerpo cuerpo? más. Aunque ¿La sea de soga? peso, ¿eh? La soga, pero no. ¿Sí? La soga. No esta, sino esta. Esta Eh, soga, en cierta forma yo dije que es de peso despreciable, inextensible, bla, bla, bla. claro. Es de peso ultra despreciable, no existe el peso de eso. Es milésima de gramo, no lo voy a tener en cuenta, pero existe, tiene una masa esa soguita, ese hilito, y es un cuerpo físico. Claro. Es un cuerpo físico. Entonces, tendría que hacer las ecuaciones, la ecuación de Newton de la soga. Entonces, vamos a poner soga y sobre el eje X, porque sobre el eje Y no tiene sentido, es de peso despreciable. O sea que si es peso despreciable no tiene sentido hacer nada sobre Y. Sobre X porque se está moviendo. Entonces, para la soga tengo tensión 2. Bueno, vamos a ponerlo así. Tensión 2 menos tensión 1. Pero voy a borrar. Guarda, tensión 2 es la fuerza que hace
la cuerda sobre el cuerpo este. ¿Está? Sobre el cuerpo 1. Bueno, por acción y reacción, pares, ahora sí necesito eso de los pares de acción y reacción. Si T2 es la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo 1, como Sí. la cuerda está pegada al cuerpo 1, entonces la fuerza que hace el cuerpo 1 sobre la cuerda esta es igual, pero de sentido opuesto, porque es un par de acción y reacción. O sea que, de alguna manera, esta fuerza es también tensión 2, porque es la fuerza que está haciendo justamente el cuerpo sobre la cuerda. Bien. ¿Está bien? Sí. Que la puedo dibujar acá. No. Está bien. Esta fuerza T2 es la fuerza que hace el cuerpo sobre la cuerda. Y lo mismo pasa acá, hay otro par de reacción. T1 es la fuerza que hace la cuerda sobre el cuerpo 2. Entonces, la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre la cuerda tiene que ser de sentido contrario. Bien. Entonces, ahí hay dos pares de acción y reacción. Porque la cuerda toca el cuerpo. Y donde se tocan hay par de acción y reacción. Entonces, ahora sí reformulo la ecuación de la cuerda. La ecuación de la cuerda va a ser, ¿qué fuerzas se aplican sobre la cuerda? Sobre la cuerda se aplican esta fuerza y esta fuerza. Bien. Entonces va a ser, sobre la cuerda va a ser tensión 1 positiva menos tensión 2 negativa, igual a la masa de la soga, o la masa de soga, por aceleración. Pero como la masa de la soga es 0, o aproximadamente 0, despreciable, esto es igual a 0. Bien. ¿Sí? Entonces me queda T1 menos T2 igual a 0. Cuando despejo me queda que T1 es igual a T2. O Es la sea misma que entonces. es la misma. Y lo puedo poner como tensión. No lo voy a poner como tensión T porque acá hay T. Vamos a ponerle T'. Pero son las mismas. Ahora, este cálculo que yo hice acá al final de la soga no lo vas a hacer nunca más en la vida. Ok. Porque vos ya vas a sobreentender que cuando hagas el problema con estas dos ecuaciones es suficiente. Lo que tenés que tener en cuenta, es que T1 va a ser igual a T2. Súper. O sea que si vuelvo atrás y veo la ecuación horaria, la ecuación de Newton de 1 y de 2, acá donde dice tensión 2 y acá donde dice tensión 1, puedo poner tensión T'. Bien. Entonces no hace falta poner tensión 2, pongo tensión T', y acá donde dice tensión 1, no pongo tensión 1, pongo tensión T'. Vos ya sabés que esa tensión 1 y 2 son iguales. O sea que en una cuerda la tensión para un lado y para el otro es la misma. Por eso pongo T'. Bien. ¿Se entiende? Bien. Sí. Bueno, después ahora hay que hacer la aceleración. ¿Cómo hacer la aceleración? Lo que voy a hacer, copiaste bien todo, voy a borrar esta sección. Dale. No sé si lo copiaste. Sí. Copié. Entonces, esta cuenta ya no se va a hacer nunca más. La ecuación de Newton de una soga no tiene sentido. Porque la tensión para un lado y para el otro es la misma. Y se le pone T', como en este caso, una letra. Bien. Es la misma. O sea que nunca más vamos a hacer la ecuación de la soga. Las tensiones estas, T1 y T2, van a ser respectivamente iguales. Entonces, ahora tengo que hallar la aceleración. Bueno, agarro esta ecuación. T', la del cuerpo 1, ¿no? Esta es la del cuerpo 1. T' igual a masa 1 por aceleración. Agarro la de X. Y después la de 2, en X, agarro también. T menos T' igual a masa 2 por aceleración. Una vez que yo ya tengo estas dos ecuaciones, bueno, es fácil. Puedo reemplazar esta acá. Claro.
O sea, lo que hago es reemplazar este valor ahí, en la segunda ecuación. Y me queda así. Voy a hacer acá abajo así. Va a quedar T menos masa 1 por aceleración igual a masa 2 por aceleración. Y bueno, paso esto que está restando, lo paso sumando allá. ¿Lo ves? ¿Sí? Y sacás aceleración, factor común. Y me queda así. Masa 2 más masa 1 por aceleración. Y esto que está multiplicando pasa dividiendo y sacás la aceleración. Bien. Bien, no, no es tan complejo. Te queda T sobre la suma de las masas, que esto va a dar en metros sobre segundo cuadrado al despejar la aceleración y punto. Y ahí se ve, creo que se ve o no se ve. Sí, sí, sí. Ahí se ve. Sí. Como despejé, esto que está multiplicando la aceleración pasa dividiendo y queda T sobre la suma de las masas. Me da la aceleración del sistema con que se va a desplazar. Es muy simple. Falta agregar los pares de acción y reacción sobre ambos cuerpos en el eje Y. Pero eso ya está. Porque si volvemos al dibujito, esta es la normal 1, que es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo 1, apunta hacia arriba. Entonces la fuerza que hace 1 sobre la Tierra apunta hacia abajo, por acción y reacción. Sí. Entonces esta fuerza se contrapone a esta fuerza, que la llamo la fuerza que hace 1 sobre la Tierra. Y acá lo mismo, si esta es la normal 2, que es la fuerza que hace la Tierra sobre 2 hacia arriba para sostenerlo, como están pegados la Tierra y el cuerpo, están en contacto, la fuerza que hace el cuerpo 2 sobre la Tierra, de apunta para arriba, apunta para abajo, en el mismo valor. O sea que esta fuerza, que estoy dibujando acá, es la fuerza que hace 2 sobre la Tierra. Bien. Y este es el otro par de acción y reacción. Acuérdate que los pares de acción y reacción son las fuerzas que uno saca, que uno obtiene cuando los cuerpos están en contacto. Es decir, si un cuerpo está en contacto con el otro, la fuerza que hace el primero sobre el segundo es la misma fuerza que hace el segundo sobre el primero. Eso es un par de acción y reacción. Pero tienen que estar en contacto, porque si no están en contacto no tiene sentido que haya un par de acción y reacción. Eso es lo último, por eso lo de los pares de acción y reacción es lo último. Que sí, en realidad me sirvió lo del par de acción y reacción para poder hacer la ecuación de la soga, que no la vas a hacer nunca más porque la soga es de peso despreciable. Y obviamente que tensión 1 va a ser igual a tensión 2 siempre. Siempre que haya una soga entre cuerpos, la tensión para un lado y para el otro es la misma. Por eso en este caso le puse T', que es la misma para un lado y para el otro. Bien. No hace falta ponerte 1, T2. Siempre la fuerza sobre una misma cuerda que unen dos cuerpos, la tensión es la misma, para un lado y para el otro. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, ahí acá llegamos. Yo lo que hice es darte todas las herramientas. Está toda la guía. No todas, no todas, porque podés hacer hasta el problema. Bueno, el 7 no sé. Bueno, podría ser el 7. Hasta el 6, 7 inclusive. Si surge alguna duda me decís, pero podemos hacer así, ya avanzamos bastante porque la clase que viene es plano inclinado, o sea, el ejercicio con dos planos inclinados, y empiezo con rozamiento y ya está. Listo. Después habrá que hacer toda la guía y consultar dudas. Listo. Lo que Perfecto. tengo que hacer son los problemas de rozamiento, un cuerpo apoyado arriba del otro,
Acá, por ejemplo, el problema 14, que es bastante interesante, el problema 13 también, el problema 11. Ya, de la parte sin rozamiento me queda el problema 8 y ya está, y paso a rozamiento. Si estaría Bien. bueno que reveas todo esto, que lo mires bien, y bueno, el video te lo mando también, pero si lo copiaste ya no hace falta ver el video. Sí, 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 no, ya está. Podés hacer los problemas y después me consultás, me mandás dudas, y ya la Dale. clase que viene arrancamos con el último problema de sin rozamiento y arrancamos con rozamiento y a ver si ya le termino con rozamiento a la mierda y ya la clase que viene. Bárbaro. Eh, Bárbaro, bárbaro, bárbaro. para entonces lo que voy a hacer para que no salga pues todo lo demás en el video. Bueno, espero que les haya gustado a todos y si no, lo borran y punto. Para que voy a pausar el video